invitamos a Sixto. Bueno, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio. Estoy recordando cuando recién llegué a la pubertad hace muchos años y no sabía lo que pasaba con mi voz porque cambiaba y no entendía lo que estaba pasando. Bueno, algo similar me está pasando ahora. Si ustedes estuvieron la semana pasada, el domingo aquí en la tarde tuvimos una velada especial. Se fue la luz justo en el momento de iniciar la predicación, así que nos quedamos sin micrófonos, sin parlantes y aparte mi voz estaba mucho más afectada de lo que está en este momento. Así que por esa razón no podemos transmitir, pero eso para nosotros es secundario. Es más importante ustedes que vienen presencialmente aquí a la congregación, pero aún así no sé si fue lo suficientemente claro el mensaje para entender lo que nuestro Señor Jesús enseña en esta maravillosa parábola, a veces difícil de entender, en Lucas 16. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde es hacer un resumen de la enseñanza del domingo pasado y vamos a completar, vamos a terminar de estudiar este pasaje. Así que hoy vamos a partir, va a ser la última vez que estudiemos esta porción, esta parábola y las aplicaciones que hace Jesús posteriores a esta parábola y esta es nuestra última chance de entender lo que Jesús está queriendo decir aquí en el capítulo 16 de Lucas. Y estaba viendo una referencia de un artículo del New York Times en el 2007. Se reportó que algunos millonarios ya en este tiempo viviendo en Silicon Valley, en esta especie de ciudad allí en California, en Estados Unidos, donde viven los magnates millonarios y multimillonarios de la industria digital. Y este reportaje decía que ellos no pueden vivir seguros, no podían sentirse seguros, hablando de estos millonarios, que estaban acosados, ellos mismos reconocían, por un sentido de inseguridad económica. Qué ironía. Y es sorprendente, pero uno de ellos dijo, $1 millón aquí no es suficiente, dijo él. $1 millón no es suficiente. El reportero llamado Kiflin, él explicaba que ellos no se ven, estos millonarios no se ven a sí mismos como ricos. Incluso cuando son conscientes de la diferencia entre el dinero que ellos tienen y la mayoría o el resto de la población, que no es nada comparado a lo que ellos tienen, aún así, estando conscientes de esto, ellos no se sienten ricos, pero es la otra comparación la que causaba molestias a ellos. Es la otra comparación. Decía que no se ven como ricos porque están rodeados por gente que tiene más dinero y con frecuencia mucho más dinero que ellos. Cuando el juego, y nosotros entendemos esto, cuando el juego de la comparación comienza, nunca termina por la avaricia del corazón humano. Incluso uno de ellos, todos estos son millonarios, uno de ellos dijo, no eres nadie aquí con 10 millones. En este lugar con $10 millones no eres nadie. Otro millonario reconoció, y debemos decir honestamente, él decía, aquí el 1% que está en la cúspide de los que más tienen dinero, el 1% que está en la cúspide persigue al 1 sobre 10 del 1%. Y el 1 sobre 10 del 1% persigue al 1 sobre 100 del 1%. Y él terminaba diciendo, uno trata de no verse atrapado, pero es difícil. Es difícil. Y todos debemos reconocer la tentación que el famoso adagio de Rockefeller, hace mucho tiempo, este hombre millonario, diría, en los Estados Unidos, cuando tenía mucho dinero y seguía acumulando y acumulando y acumulando más y más riquezas, siempre al final decía, solo un poco más, solo un poco más. Y esto nos hace pensar en lo que enseñó Jesús en Mateo 6, cuando él estaba allí frente a sus discípulos en el Sermón del Monte.
Él dijo estas palabras en el versículo 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La parábola de Lucas 16 y las lecciones que tenemos aquí son principios que nosotros debemos apropiarnos porque con frecuencia estamos pensando sobre el dinero. En la práctica quizás no lo reconozcamos teóricamente, pero en la práctica puede ser que vivimos pensando que dependemos del dinero. Este tema lidia con el dinero, el capítulo 16 de Lucas trata con el dinero porque pensamos en el dinero todo el tiempo. Los discípulos de Jesús no eran inmunes a este problema, a pesar de vivir en una sociedad mucho menos sofisticada que la nuestra y con menos oportunidades para perseguir la riqueza que la nuestra. Entonces es un pasaje que debería tener mucha más importancia para nosotros, que vivimos en un lugar y en un tiempo mucho más sofisticado y más accesible a la riqueza que los que vivían los discípulos de Jesús en el siglo I, allí en el Imperio Romano, en Palestina. Incluso recuerdo que alguien decía, o lo leí, no recuerdo, hoy la gente pobre vive más cómodamente que los reyes del pasado. Si ustedes tienen en cuenta todas las diferencias, la falta de recursos que existía, la falta de acceso a muchas cosas y la falta de tecnología y comodidad que había en el pasado comparado a hoy, la gente de clase media pobre, tiene más cosas y vive más cómodamente que los reyes del tiempo de Jesús. Y hoy debemos prestar mucho más atención por eso a estas palabras de Jesús. Él nos enseña que la ética del reino es muy diferente a la ética del mundo en lo que respecta a muchas cosas y particularmente aquí en lo que respecta al dinero, al manejo del dinero. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús sobre este tema? Bueno, Él enseñó una historia. Esta es la historia que nosotros hemos estudiado. No voy a repetir la explicación de esta historia, solo vamos a comenzar desde la conclusión, pero déjenme leer toda la historia. En el capítulo 16, el versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y Jesús comienza a hacer ahora aplicaciones y principios de esta historia. Versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos, literalmente hagan amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, o literalmente en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el pasaje que hemos estudiado parcialmente, los primeros 8 versículos por lo menos. Y
Y lo que más nos llama la atención de esta parábola es lo que menos esperaríamos de esta parábola, que Jesús haga del héroe de esta historia un hombre malo. Eso es lo que nosotros en la iglesia cristiana no esperaríamos. Estamos acostumbrados a que Jesús enseñe historias y siempre los héroes de esta historia son los hombres fieles, son los hombres buenos, son los hombres que se sacrifican. Estamos acostumbrados a esto, pero esta historia es diferente, esta parábola es diferente porque cuenta la historia de un mayordomo que tenía a su amo y este mayordomo fue deshonesto. Este mayordomo malgastó las riquezas de su amo, probablemente merecía la cárcel. El amo, por tanto, decidió echarlo de su mayordomía. Y el mayordomo, no sabiendo qué hacer, porque iba a ser echado de su mayordomía, se iba a quedar sin trabajo en la calle, sin dinero, una sola cosa le quedaba: trabajar físicamente, no podía. Mendigar le daba vergüenza. Una cosa le quedó en el versículo 4, es el ingenio de este hombre. Vemos la inteligencia de este hombre, la astucia, la sagacidad. Este es un bribón, es un pillo, pero es de los buenos. Es de los que hace bien. Es como, recuerdo cuando conversábamos a veces en el colegio, esas conversaciones vanas, y decían, si vas a ser ladrón, tienes que ser el mejor de todos. Y parece que él se tomó esto muy a pecho, porque en verdad, él fue un mayordomo bribón, él fue un mayordomo pillo, pero quiso convertirse en el mejor de todos. Y entonces ideó este plan que nosotros lo encontramos plasmado allí en los versículos del 5 al 7. Y ustedes, si estuvieron aquí la semana pasada, hace 2 y 3 semanas, saben y entienden cuál fue su plan, de qué se trató el plan, para no quedarse en la calle. Y se garantizó amigos al rebajar la deuda que los deudores de su amo le debían de manera tan generosa como un 50%, un 20%. Estos deudores habrían estado tan agradecidos con este mayordomo que sin duda alguna, una vez que fuese echado, ellos le recibirían en sus propias casas y le darían trabajo como mayordomo de sus propias riquezas. Y este fue el genio del mayordomo. Y el versículo 8 Jesús concluye esta historia diciendo, y alabó el amo al mayordomo malo. No hay duda de que era malo, no hay cómo confundirnos aquí. Jesús le llama, el amo le llama malo, el mayordomo el que es malo, Pero fue alabado por el amo a pesar de todo el fraude que le hizo. ¿Por qué? Por una sola razón. El elogio no es debido a su deshonestidad. El elogio no es debido a su robo, si hubo robo, o cómo malgastó el dinero. El elogio no tiene nada que ver con esto. El elogio tiene que ver con una palabra que aparece allí en el versículo 8. Por haber hecho sagazmente. ¿Notan? La palabra sagaz no es una mala palabra. Ser sagaces no es malo. Ser astutos no es malo. De hecho, esta es la palabra que Jesús eleva en esta historia y dice y va a decir al final, ojalá mis discípulos fuesen tan sagaces como este mayordomo. Y creo que parte del problema para nosotros en el cristianismo es que cuando llegamos al cristianismo, llegamos a la salvación, tenemos esta idea equivocada de que por alguna razón antes de ser cristianos teníamos que esforzarnos para salir adelante en este mundo. Y teníamos que ser muy ingeniosos para planificar cómo salir adelante en este mundo, cómo hacernos de riqueza, cómo mantener a nuestras familias, cómo prosperar, cómo emprender nuevas cosas. Y teníamos que entender, teníamos que saber cómo se manejan los negocios y cómo funciona el mundo, los mecanismos y de allí nosotros idearnos alguna manera para salir adelante en medio de todo eso. Pero cuando llegamos al cristianismo, de pronto nos hacemos un gran agujero en el cerebro, sacamos el cerebro y dejamos que se siente allí sin hacer nada. Como si en el cristianismo las cosas van a funcionar ahora automáticamente. Y no hay nada de esfuerzo, debemos dejar de ser ingeniosos y astutos y sagaces porque eso es del mundo. Y simplemente tenemos que dejar a Dios que haga lo que Él quiera. Yo no voy a hacer nada, me voy a sentar en mi gran sillón
proverbial y voy a dejar que Dios haga todo por mí, porque yo no voy a hacer nada, porque de eso se trata el cristianismo. Y Jesús dice, no, estás muy equivocado si piensas que así es el cristianismo. Noten que Jesús alaba la sagacidad de este mayordomo. Este genio para realizar un plan bien planificado, bien pensado y bien llevado a cabo con todos los detalles. No hay nada más difícil que ser un bribón, que ser un pillo, como alguien decía cuando vemos a algunos de nuestros hijos mentir, diciéndonos una historia que no es cierta. A nosotros nos ha pasado ya en casa. Pero ¿saben qué es lo difícil? Muy difícil para ellos no es tanto la gallardía que necesitan para mentir, no, eso viene de la naturaleza de ellos. Lo difícil para ellos es mantener esa mentira, porque tarde o temprano la versión de esa historia que viene de ellos es fácilmente descubierta por nosotros. Es difícil ser consistente. Pero el mayordomo aquí vimos que de alguna manera se las arregló para ser consistente en su bribonada, de manera que todo le salió bien y se garantizó esta futura fuente de trabajo con estos deudores. Y todo esto debido a su sagacidad. Y Jesús dice, miren el mundo y miren cómo la gente del mundo hace lo que hace. Hay algo de eso que nosotros podemos aprender. Y de nuevo, no es tan frecuente escuchar a Jesús hablar de esta manera. Pero debemos hacernos la pregunta, no podemos escapar de esto. Mi obligación es simplemente explicar el texto y me parece que el texto es claro en que Jesús está alabando en las palabras del mayordomo la sagacidad, no la deshonestidad, pero la sagacidad, la astucia de este mayordomo. Y él añade al final del versículo 8, dice, estas son palabras de Jesús, no del amo, sino es ahora Jesús hablando. Y dice al final del versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El mundo está obsesionado con este tipo de personas. El mundo alaba al Chapo Guzmán. El mundo alaba a este tipo de hombres que de alguna manera se las ingenian para salir adelante con sus pillajes y bribonadas. El héroe de esta historia es un villano, y Jesús lo hace claro. El héroe de esta historia es un villano, y nos dice, no sean villanos como él. Pero hay algo en este villano que ojalá yo deseara que ustedes tengan. Yo deseara que ustedes tengan. Jesús, aquí, Él nos analiza, Él escudriña a su pueblo en este versículo 8. Él hace un escrutinio de lo que hay y de lo que no hay en sus discípulos. Es un análisis de la iglesia y cuando Él ve a la iglesia dice falta algo. Entre otras cosas, falta algo. Y ese algo es algo que los hijos del mundo, los hijos de este siglo tienen, pero a ustedes les falta. A ustedes les falta. Es una extraña comparación, porque el mensaje de todo el Nuevo Testamento siempre es que nosotros como hijos de luz tenemos algo que los hijos de este siglo no tienen. Nosotros tenemos todo. La herencia es nuestra, la esperanza es nuestra, Cristo es nuestro, el mundo venidero es nuestro. Pablo dice irónicamente, pero ciertamente a los corintios, todo es de ustedes. Ustedes reinan sin nosotros. Todo les pertenece porque en un sentido ulterior, esto es la verdad acerca de todo cristiano. El mundo entero nos pertenece. Al final vamos a heredar las naciones y vamos a gobernarlas. Y este es el mensaje de la Biblia. Nosotros tenemos algo que los hijos de este siglo no tienen. Mucho que ellos no tienen. Pero aquí Jesús revierte esta verdad bíblica. Y dice, hay algo que los hijos de este siglo tienen y ustedes no tienen. Y deberían tenerlo. Deberían tenerlo. ¿Qué es? Es la astucia. Es esta palabra que estudiamos, sé que lograron oírme la semana pasada, es la palabra frónimos. Frónimos. Cuando Jesús dice a sus discípulos, sean prudentes como serpientes. Esa es la misma palabra que aparece aquí y se traduce como sagaz. Prudentes.
no es sofía, no es la palabra sabiduría, es algo menos que sabiduría, pero no por eso algo que no es importante. Y Jesús añade en el versículo 9 esta aplicación. Si todo lo que tuviésemos nosotros es el versículo 8, estaríamos en serios problemas porque no sabríamos cómo aplicar esta parábola a nuestras vidas. Todo lo que sabríamos es que el mayordomo fue sagaz, y esto es algo que nosotros deberíamos imitar, pero ¿cómo imitar la sagacidad de este mayordomo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo en la práctica yo me vuelvo más como este mayordomo sin imitar su deshonestidad, pero sí imitando su genio y su astucia? ¿Cómo? Y el versículo 9 nos ayuda. Jesús añade y dice esto en el versículo 9. Y yo os digo, dice él, ganad amigos. Literalmente, háganse amigos. Háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí hay unas 3 palabras por lo menos que debemos prestar atención en este versículo 9. En primer lugar, y quizá una de las más importantes, Jesús dice que hagan amigos. Y si ustedes se fijan bien y subrayan este verbo ganad amigos o háganse amigos, esta es la única exhortación, el único imperativo que aparece en todo este pasaje. Es el único imperativo. Es la única aplicación o exhortación que hace Jesús directamente a sus discípulos. Así que debe ser muy importante. De todo lo que enseña esta historia y de todos los principios que encontramos en este capítulo 16, por lo menos hasta el versículo 15, el único verbo que nos dice lo que debemos hacer es este que aparece en el versículo 9. Ganen amigos. Así que sabemos que la historia y la astucia de este mayordomo tiene una estrecha relación con ganarnos amigos. Hagan amigos. Ahora, esta es la razón por la que yo pienso que la manera en la que Jesús aplica esta parábola es una manera que probablemente no fuese tan obvia para nosotros, pero pensando que Jesús a veces utilizó de ironía y teniendo en cuenta lo que Jesús dice antes y después de este versículo 9, pienso yo, y no hay duda de que Él está haciendo referencia a lo que el mayordomo había hecho en el versículo 4, cuando Él mismo repite su plan, idea su plan. Él dice en el versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y ustedes pueden ver el paralelo con lo que Jesús aplica en el versículo 9. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estos falten os reciban en las moradas o en las casas eternas. Esto es exactamente lo que hizo el mayordomo. Ahora, ¿cómo ganar amigos? Ganar amigos. Por eso pienso que aquí Jesús está hablando de personas. Algunos piensan que estos son ángeles que van a recibirnos en el cielo si nosotros somos generosos con nuestro dinero aquí en la tierra. No creo que Jesús esté hablando de ángeles en el versículo 9. La idea de amigos y la idea de ser recibidos, esto a la luz de la parábola del mayordomo astuto, creo que hace referencia a personas aquí en la tierra. Personas aquí en la tierra. Hacernos amigos de personas aquí en la tierra que cuando mueran van a estar allá en el cielo y que estas personas de alguna manera van a ser como nuestros trofeos. De alguna manera van a estar allí en el cielo esperándonos para darnos una gran bienvenida a nosotros. Y la pregunta, claro, es ¿de qué depende esto? ¿O cómo hacemos este tipo de amigos que van a estar en el cielo esperándonos para recibirnos en moradas eternas? Y Jesús dice algo que o deja perplejo a muchos, porque Él dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Riquezas injustas. Así que Jesús está diciendo que tú y yo como cristianos debemos usar riquezas que son injustas para ganarnos a ser amigos y que estos amigos sean los que nos reciban en moradas eternas allá en el cielo. Y decimos, es exactamente lo que Jesús está diciendo.
no hay un error de manuscrito aquí, no hay una palabra que se le zafó a Reina Valera que no debería estar allí. Literalmente dice lo que dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Y obviamente debemos entender qué quiere decir Jesús con riquezas injustas. Y en primer lugar, como decía la semana pasada, Él no está hablando de deshonestidad aquí. No está haciendo referencia a dinero mal ganado. ¿Cómo sé eso? Porque Él dice más adelante en el versículo 11, utiliza la misma frase. En el versículo 11 dice: si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? En otras palabras, sean fieles con las riquezas injustas. Jesús nunca nos diría que seamos fieles con riquezas mal ganadas o deshonestamente ganadas. Por eso sé, por lo que dice el versículo 11, que riquezas injustas no hace referencia a riquezas deshonestas. No es lo mismo, por lo menos en este contexto. Son implícitas, debemos entender esto, pero son riquezas que nosotros utilizamos. Es el dinero que tú y yo utilizamos. Visto desde la perspectiva de Jesús, Él ve el dinero que tú y yo utilizamos como riquezas injustas, porque Él lo está viendo a la luz de las riquezas celestiales. Y a la luz de las riquezas celestiales y eternas, desde esa perspectiva, cuando vemos el dinero terrenal que tú y yo utilizamos todos los días, nos da la impresión de que son riquezas injustas, comparadas a las riquezas celestiales. Y esto es lo que yo pienso está diciendo Jesús aquí. Es la forma de Jesús para describir el dinero de este mundo. No necesariamente mal ganado o deshonestamente ganado, simplemente el dinero que empleamos en este mundo. Jesús aquí está haciendo referencia, o mejor dicho, Pablo haría referencia, probablemente pensando en este pasaje, en 1 Timoteo 6:10, cuando él dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Las riquezas y el amor a las riquezas, sobre todo, traen muchas injusticias. Nosotros sabemos esto. Quizá porque con demasiada frecuencia el dinero aquí en la tierra es tan mal utilizado que es imposible no verlo como dinero sucio, aunque no lo hayamos ganado deshonestamente. Es imposible no verlo como dinero sucio. Todo el sistema del comercio, toda la vida social que está alrededor de nosotros y que funciona con el dinero, está permeada con prácticas fraudulentas, con corrupción, tan contaminada, tan permeada por esa que ningún hombre está libre de esto. Aunque estemos libres de la deshonestidad al ganar nuestro dinero, nadie está libre de haber utilizado dinero sucio. Nadie. Como alguien decía, toma cualquier moneda o billete que tienes en el bolsillo y podrá contarte una gran historia. Podrá contarte una gran historia, su propia historia. Cómo contaminó a gente, cómo fue utilizado para fraudes, las cosas para las que se mintió, todas las transacciones fraudulentas. Y si cada dinero, cada billete en nuestro bolsillo podría contar su propia historia, entonces nos daríamos cuenta que lo que está diciendo Jesús aquí es cierto. Cuando tenemos esa perspectiva del dinero nuestro aquí en la tierra, veríamos lo contaminado que está la ropa que vistes, la comida que comes, la casa en la que vives, todo tu dinero, todo tiene una historia que no puede resistir el análisis y el escrutinio de lo honesto. Nada, todo lo que utilizamos está manchado con el pecado. Después de Génesis 3, todo el dinero está sucio. Y ese es el dinero que utilizamos todos los días. Y esta es la perspectiva de Jesús. Notan, Jesús quiere dar una perspectiva a sus discípulos de cómo realmente deben ver el dinero. El dinero no es malo, es necesario y es útil, pero esta es la perspectiva. Esta es la perspectiva. Y esto es lo que significa dinero injusto o riquezas injustas. Entonces,
¿Qué significa ser sagaces en este contexto, a la luz del versículo 9? ¿Qué significa ser sagaces a la luz del versículo 9? Bueno, significa utilizar algo que es temporal, el dinero terrenal o riquezas injustas. Utilizar estas riquezas y el dinero temporal para intercambiarlo por un beneficio eterno. Porque esto es lo que hizo el mayordomo. Se aseguró el futuro con los pocos recursos, el poco tiempo que le quedaba como mayordomo, con lo muy poco que tenía, se las arregló astutamente para garantizarse un futuro aquí en la tierra. Y Jesús nos dice, yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo, pero para la eternidad. Utilicen el dinero de esta tierra y transfórmenlo en un beneficio eterno. Pero Jesús dice, rara vez los hijos de luz hacen esto, en el versículo 8. Y es cierto, rara vez hacemos esto. Es decir, que el patrón nuestro es utilizar el dinero para invertirlo en las cosas de este mundo que son temporales. Y Jesús tiene que utilizar el ejemplo de un hombre deshonesto, pero muy astuto, y crea una especie de antihéroe. Hace del villano de la historia un héroe para decirnos, no quiero que sean deshonestos como este hombre, pero quiero que sean astutos como él, al utilizar el dinero que Dios les da. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa utilizar nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra vida de manera que encontremos las ganancias de todo lo que hemos invertido aquí en la tierra, que lo encontremos allá en el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Esto es ser astuto. Claro que es ser muy inteligente. Cuando tú intercambias algo que tiene un valor temporal y mínimo para recibir algo que tiene un valor eterno y máximo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es ser astuto. Eso es ser astuto, eso es ser inteligente, y eso es lo que yo quiero que los hijos de luz hagan con su dinero y con su vida en general. Y el resultado, Jesús, como si esto fuese poco para alentarnos a esto, Él añade al final del versículo 9, dice, para que cuando éstas falten, ¿qué cosas? Las riquezas injustas, porque van a faltar, porque van a desaparecer con este mundo. Van a faltar, y cuando éstas falten, ellos los reciban en moradas eternas. ¿Quiénes? Estos amigos. ¿Quiénes son estos amigos? En todos los que hemos invertido en nuestra vida para bendecirnos. Misioneros, ministros, hermanos, la iglesia, ministerios que proclaman la palabra, movimientos misioneros, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Literatura para hombres que están preparándose y entrenándose, escuelas de predicación, todo lo que tiene que ver con la expansión del reino. Si tú de alguna manera con tu vida, con el dinero inviertes en esto, el Señor dice, ellos van a ser tus amigos, te vas a ganar amigos en el cielo que te van a esperar allá en moradas eternas. Y yo no veo ningún indicio aquí de que esto deba ser interpretado figuradamente o metafóricamente o espiritualmente. Lo que dice es, los recibirán en moradas eternas. Literalmente estos amigos estarán allí para recibirnos. Es una grandiosa promesa. No sé exactamente cómo se verá esto en la práctica, pero es una promesa alentadora para nosotros. Estupenda promesa. La salvación, entendemos, es solo por gracia, solo por la fe en Cristo, pero los beneficios de esta salvación en el cielo serán diferentes para cada uno. Estamos hablando de las recompensas, y no es que lleguemos al cielo por cómo utilizamos nuestro dinero, no es lo que Jesús está enseñando aquí. Pero la medida de nuestra recompensa está directamente ligada al tipo de mayordomos que fuimos aquí en la tierra. La medida de nuestra recompensa en el cielo va a depender del tipo de mayordomos que fuimos aquí en la tierra.
Ustedes pueden imaginar eso, es grandioso. Taylor, un autor, lo puso de esta manera. Él dijo, los que han sido ayudados y bendecidos por nuestro servicio aquí en la tierra, cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos allá, ellos mismos nos llevarán al trono de Dios. Y dirán, ante el trono de Dios y entre toda la corte celestial, ellos dirán, este es de quien hablamos con frecuencia cuando estábamos allá en la tierra, y a quien fuimos tan agradecidos en nuestra vida allá abajo. Este es de quien nosotros hablábamos. Este es quien invirtió en mí. Y que se siente en el trono dirá, bien hecho. Que sea hecho con Él, así como Él hizo con otros, y se le dé mucho más para el resto de la eternidad. No tenemos duda de que muchos que han vivido de esta manera en la historia del cristianismo y probablemente han sido pobres o han sido de clase media, en el cielo serán los cristianos más ricos, porque habrá medida de riquezas en el cielo. No crean que el cielo es comunista, porque no lo es. El Señor es más capitalista, es la meritocracia, no en lo que tiene que ver con salvación, pero sí en lo que tiene que ver con recompensas. Y en el cielo vamos a vivir con diferentes medidas de recompensa y de posiciones dependiendo de cómo vivimos aquí en la tierra. Es un pensamiento muy interesante y muy alentador. Obviamente necesitamos fe para creer esto y vivirlo, porque no es fácil. Nuestro egoísmo se interpone y las vicisitudes y circunstancias de esta vida se interponen entre nosotros. Y este nivel que debemos seguir reconociendo, según la perspectiva de Jesús, pocos hijos de luz viven de esta manera. Por eso hubo solo un George Mueller en la historia. ¿Por qué no más George Muellers? Es tan difícil. Y Jesús reconoció esto. Quisiera que los hijos de luz sean más de esta manera y vivan con más astucia, como la que él enseña aquí. Esto es lo que significa ser sagaces. Los escritores judíos cuentan una historia de un cierto rabino que era avaro, amaba el dinero y su riqueza, y él estaba ansioso por invertir sus riquezas de la mejor manera posible para recibir los mayores intereses posibles. Y un amigo lo hizo por él, le hizo el favor de invertir sus riquezas. Y un día el rabino se le acercó a este hombre y le preguntó cuál era el nombre de la inversión que él había hecho con su propio dinero, de la cual él recibiría el mayor interés. Y el amigo le respondió, bueno, esta es la inversión que hice con tu dinero. He dado todo tu dinero a los pobres. He dado todo tu dinero a los pobres. Ahora, no es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí. No veo ninguna referencia a pobres en todo este capítulo 16, por lo menos hasta el versículo 15. Por lo menos hasta el versículo 15. No es la idea de dar todo nuestro dinero a los pobres, pero aunque no es exactamente lo que Jesús enseña en este pasaje, sino ser fieles mayordomos, es lo que Él nos enseña aquí. Pero el punto de la historia es importante. El amigo pensó que el rabino recibiría el mayor interés si él invertía su dinero dando a los pobres, porque esto es lo que a Dios más le agradaría en esta mente judía. Él recibiría recompensas eternas. Al final vamos al cielo, y el cielo es otra patria, es una patria diferente, es una ciudad diferente, y debemos ir preparados para vivir en esa patria, como cuando hoy visitamos otra ciudad, otro país, y tenemos que hacer el cambio de moneda para poder funcionar y utilizar el dinero en la moneda que se utiliza en ese país. Bueno, vamos al cielo, y la pregunta es si tenemos la moneda que se va a utilizar en el cielo. Este es el tiempo de hacer este intercambio de monedas. Ahora, dice Jesús, ahora ustedes tienen que hacer el intercambio de dinero para que tengan el dinero y la moneda que se va a utilizar en el cielo, porque vamos a una patria que está más allá de la tumba, y el dinero y las posesiones que utilizamos ahora no van a servir allí. Debemos intercambiarlo por dinero que es eterno, por riquezas que son eternas. ¿Cómo? Jesús nos enseña eso en el versículo 9. Siendo sagaces
como el mayordomo, siendo astutos como Él, intercambiando lo terrenal por lo eterno, expandiendo el reino de Dios de diferentes maneras. Esto es lo que debemos hacer. Este es nuestro llamado. Y ahora Jesús añade una serie de principios. Noten lo que dice el versículo 10. Él dice en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es como ver a un individuo desperdiciando su dinero en apuestas, con el placer del pecado, y nosotros podemos decir, qué tonto, qué desperdicio. Y cuando vemos a lo que Jesús dice aquí, nos damos cuenta que algunos o muchos de los dólares que gastamos en nosotros mismos también son un desperdicio. La solución no es preguntarle a alguien cada vez que vamos a hacer un gasto, ¿puedo utilizar este dinero en esto? ¿Puedo gastarme este dinero en este lujo? La respuesta es claro que puedes. Tienes la libertad cristiana para hacerlo. Tienes la libertad cristiana para gastar el dinero que tú te has ganado en algún lujo. Eso depende de ti. No le preguntes al pastor este tipo de preguntas. No tiene mucho sentido. Pero podemos decir algo. Podemos decir algo. ¿No sería mejor hacer amigos en el cielo en lugar de darme un lujo en la tierra? Esta es la verdadera pregunta. ¿No sería mejor hacer amigos en el cielo en lugar de darme un lujo aquí en la tierra? Eso es ser astutos. ¿Ven por qué Jesús dice que no somos lo suficientemente astutos entre los hijos de luz? Y él añade este principio del versículo 10 que es tan conocido porque se repite varias veces en otros contextos, esta idea de el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es infiel o el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Esta palabra fiel aparece y se repite 4 o 5 veces en todo este pasaje, del versículo 10 al versículo 12. Esta amplia palabra nos habla simplemente de obediencia, que fidelidad no es otra cosa que obediencia. Eso es lo que significa ser fiel, es obedecer, es hacer lo que nuestro amo nos dice que hagamos. No es nada más que eso. Y esta fue la enseñanza de todo el Antiguo Testamento. El modelo perfecto de esto en el Antiguo Testamento, siempre se me viene a la mente, es José. José, quien fue fiel en lo poco cuando estaba administrando la cárcel. Pero el Señor lo puso sobre mucho y llegó a ser el segundo después de Faraón sobre todo Egipto. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Este versículo es un principio, es un axioma, es un principio universal. Jesús dice que lo importante no es la cantidad que uno tenga, sino el corazón que uno tiene. El corazón. El que es infiel con poco será infiel con mucho. El que es fiel con poco será fiel con mucho. Y de nuevo pensamos en José en el Antiguo Testamento. Jesús reiteró este mismo principio en el capítulo 19. Él dice en un contexto diferente, pero es el mismo principio. En el capítulo 19 de Lucas, el versículo 17, él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí está el principio aplicado en la parábola de las 10 minas. El siervo que fue fiel en lo poco fue puesto sobre 10 ciudades, porque el Señor sabe que iba a ser fiel en lo mucho. Ahora, aquí Jesús no especifica qué es ser fiel o injusto, pero nosotros entendemos esto por el contexto de toda la historia de la parábola y lo que Jesús viene diciendo. Esto nos dice que estamos siendo, este versículo 10, nos dice que estamos siendo vigilados, que Dios nos está vigilando todo el tiempo. Como el reclutador adinerado y muy rico que tenía su negocio y estaba buscando un administrador para su negocio.
Y él llegó a un cierto joven que tenía un trabajo pobre, pero pensó que era un buen prospecto para que se haga cargo de la administración de su gran negocio. Y cuando este hombre, que pensaba que él era un buen prospecto, lo comenzó a mirar, lo comenzó a estudiar, a analizar con mucho cuidado, día tras día, tras día, tras día, al final se enteró y se dio cuenta que con frecuencia llegaba tarde al trabajo, se dio cuenta que no tenía celo por crecer, no tenía una pasión por acrecentar sus ingresos, por hacer que el negocio crezca, trabajaba por inercia nada más. Con el tiempo se volvió lento y pesado en su trabajo, no se le notaban deseos. El pensamiento de este hombre rico sería, si él no es fiel en este trabajo pobre, que es poco, no lo voy a contratar para algo más grande. No lo voy a contratar para algo más grande. No voy a confiarle mis riquezas a un hombre como este. Y todo este versículo 10 lo que nos dice es que Dios nos está vigilando. Dios nos está vigilando para saber si somos fieles con lo poco que nos has dado. Y para entender si es apropiado ponernos sobre mucho. Esto puede ser aplicado tanto en la vida temporal como en la vida eterna. Esto sucede en la vida temporal, Dios recompensando a siervos que son fieles con lo poco, Él los pone sobre mucho en esta vida terrenal, en la iglesia, en el servicio, en el ministerio, pero también en la vida eterna, también en la vida eterna. Y la pregunta es, ¿seremos eternamente pobres o seremos eternamente ricos? Notan, el problema nuestro nunca ha sido querer ser ricos, ese no es el problema. Eso no es malo. ¿Quiénes dijo que era malo querer ser ricos? Ese no es el problema. Eso es algo bueno. El problema es querer ser ricos aquí en la tierra. Ese es el problema, con riquezas terrenales. Pero el fin nuestro debería incluso ser querer ser ricos en el cielo. Yo quisiera ser rico en el cielo. Y para ser rico en el cielo debo ser fiel con lo poco que tengo aquí en la tierra. Estamos hablando de recompensas eternas. Jesús nos dice, sean como este mayordomo. Sean como este mayordomo. Y noten, si esto no es lo suficientemente claro, versículos 11 y 12 lo aclaran todavía más. Noten lo que dicen estos dos versículos muy interesantes, son paralelos. Dice Jesús, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora una paráfrasis de este versículo 11 es, si con el dinero no fueron fieles, ¿quién les confiará las riquezas eternas? Esto es lo que está diciendo el versículo 11. Si con el dinero terrenal no fueron fieles, ¿quién les confiará las riquezas eternas? El énfasis está aquí en lo verdadero. Lo verdadero. La pregunta es, ¿quién les dará lo verdadero? Es una pregunta retórica cuya respuesta es, nadie les dará lo verdadero. Nadie les dará ninguna riqueza eterna si ustedes no fueron fieles con las riquezas injustas, es decir, con el dinero de la tierra. Esto hace que uno se pregunte cómo ser fiel con las riquezas terrenales. Y de nuevo la respuesta está en el versículo 9. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Lo que está implícito en este versículo 11 es que la mayordomía de uno en esta vida formará la base para la recompensa en el cielo. Y el versículo 12 dice exactamente lo mismo, pero con palabras diferentes. Dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es muy interesante lo que está haciendo Jesús aquí. Ustedes deben fijarse en las palabras que Él utiliza para describir el dinero de la tierra y el dinero del cielo. Las riquezas de la tierra con las riquezas del cielo. Noten las palabras que Él utiliza. Es como que Él quiere decirnos algo. Él quiere darnos una perspectiva diferente acerca del dinero terrenal y el dinero celestial. Y Él dice en el versículo 11, le usa la palabra riquezas injustas para hacer referencia al dinero terrenal. Y en el versículo 12 utiliza la palabra ajeno. ¿Qué es lo ajeno? Es el dinero terrenal.
Son las riquezas injustas, son las posesiones terrenales. Pero Jesús no le llama posesiones, no le llama dinero, le llama lo ajeno. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos algo. Porque quiere darnos una perspectiva bíblica acerca del dinero, porque quiere enseñarnos que debemos ser desprendidos con el dinero de la tierra, y por eso dice, esta es la manera como debes pensar acerca del dinero. No pienses primero que es tuyo, porque no es tuyo, es algo ajeno a ti. Y en segundo lugar, no pienses que es dinero puro, porque no es puro, son riquezas injustas. Son útiles, son necesarias, pero son muy temporales, no te pertenecen a ti y están corrompidas. Así que no pongas tu esperanza en este dinero. Y es muy interesante también la perspectiva que Él nos da acerca de las riquezas eternas. Y noten las palabras que Él utiliza para describir las riquezas eternas. Él dice en el versículo 11, utiliza la palabra lo verdadero. Interesante, lo verdadero. ¿Saben dónde está el dinero real? El dinero verdadero no es el que tenemos hoy. El verdadero dinero está en el cielo. Son las riquezas eternas. Jesús le llamó lo verdadero, en oposición a lo falso, a lo temporal, a lo que desaparece, a lo que tiene un valor inferior. Lo verdadero son las riquezas eternas. Esto desarrolla una nueva perspectiva en nosotros acerca de las riquezas eternas. Y noten cómo también le llama a estas riquezas eternas en el versículo 12. Le llama lo que es vuestro, lo que es de ustedes. Lo que es de ustedes en oposición a lo ajeno. ¿Qué es lo verdaderamente mío? Lo verdaderamente mío no es el dinero que yo tengo hoy. Lo verdaderamente mío es lo que Dios me va a dar cuando llegue al cielo. Eso es lo mío, dice Jesús. Y esta es la perspectiva que deben tener, y Jesús lo hace intencionalmente para crear un desprendimiento entre nosotros y el dinero. Cuando piensen del dinero terrenal, piensen de esta manera. Son riquezas injustas y es algo ajeno a mí. Y cuando piensen en las posesiones eternas, piensen de esta manera. Eso es lo verdadero y eso es lo que es mío realmente. Así que es muy interesante, estos dos versículos, lo que nos enseña Jesús aquí es básicamente el mismo principio que nosotros acabamos de ver en el versículo 10, pero aplicado y reiterado de manera diferente en los versículos 11 y 12. Y esto nos lleva finalmente al versículo 13, el versículo 13. Y él dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús dice que el amor a las riquezas y el amor a Dios son incompatibles. Son incompatibles. No es la idea que las riquezas son incompatibles con Dios, no es lo que Él está diciendo aquí. No es que las riquezas son incompatibles con Dios, no. Al contrario, nuestro deber es trabajar, esforzarnos, recibir dinero, ganar dinero, incluso ahorrar dinero para las necesidades de nuestra familia. El dinero no es incompatible con Dios, pero es el amor al dinero, es la devoción a las riquezas el verdadero problema, y eso es incompatible con el amor y la devoción con Dios. Por eso Jesús utiliza el vocabulario de un esclavo en este versículo 13. Él dice, ningún siervo, ningún esclavo puede servir a dos amos. Esto es imposible porque su lealtad estaría dividida, su devoción estaría dividida, y la tendencia siempre será a favorecer a uno por encima del otro. Como un esclavo literalmente sirve a su amo, y todo lo que hace, todo el tiempo, en todo el lugar, es para satisfacer a su amo. Es una vida enteramente dedicada a él, porque es un esclavo, no tiene nada más que hacer que servir a su amo. Jesús dice, muchos viven como esclavos del dinero, y es incompatible con el reino de Dios.
Porque nadie puede servir a dos señores, porque solo tienes una vida, solo tienes un corazón, solo tienes espacio para una devoción, para una lealtad, para un interés, para un amor central, no para dos, no para tres. Y nadie puede servir a ambos amos a la vez, es imposible. Y fue en este punto, cuando Jesús mencionó esto, al final del versículo 13, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Fue cuando Jesús pronunció esto que de nuevo entran en la escena nuestros amigos, los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho que decir acerca del servicio a Dios. Y tenían mucho que callar externamente, aunque no en la práctica, acerca del amor a las riquezas. Ven, los fariseos eran avaros. Ellos amaban el dinero, pero de alguna manera ellos conectaban su amor por las riquezas con el servicio a Dios. Era más o menos similar a la tesis de la teología de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Que porque Dios más te ama, más dinero tiene que darte aquí en la tierra, más riquezas terrenales. Y era algo similar a lo que los fariseos pensaban. Y por eso en el versículo 14 encontramos esta interrupción. Cuando Jesús habla de servir a Dios y a las riquezas es imposible. Entonces ellos sintieron como los nervios comenzaron a simbrarse porque ellos estaban siendo descritos por Jesús. Y Lucas escribe en el versículo 14, dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, nos encanta siempre que Jesús tiene una respuesta para los fariseos y la respuesta de Jesús siempre es la mejor. Y dice en el versículo 15, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que los fariseos tenían por sublime? La tradición de los hombres, el respeto de los hombres, el honor de los hombres, las riquezas, que los hacían más honrosos delante de los hombres. Y Dios está diciendo, para Dios, eso es abominación. Eso es abominación. Ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Eso es suficiente. Eso es suficiente para hacerse indigno del reino de Dios. El problema no es ser un gran pecador. El problema es justificarse a uno mismo. ¿Cómo te cierras la puerta del cielo justificándote a ti mismo? No siendo un gran pecador. Los grandes pecadores son perdonados y se arrepienten. Es toda la enseñanza del capítulo 15, en las 3 parábolas que estudiamos. Es la enseñanza central de la parábola del hijo pródigo. Los grandes pecadores son perdonados y se arrepienten, pero el que se justifica a sí mismo se ha cerrado la puerta del cielo porque cree que es bueno. Y aparte de eso, cree que las riquezas son el aval de Dios para su vida de antropocéntrica, enfocada en sí mismo. Y Jesús dice aquí, no, eso no es cierto. Lo que los hombres tienen por sublime, lo de mayor estima, delante de Dios, es un bochorno, es una vergüenza, es abominación, es una condena. Dios incluso lo escupe de su boca. En fin, nosotros tenemos una gran enseñanza aquí, tenemos algo de ironía de Jesús. Esta es una gran historia y es una historia que generalmente no enseñamos a los niños de la escuela dominical, porque ¿cómo les vas a enseñar que deben seguir el ejemplo de un bribón, de un pillo? Siempre estamos enseñándoles justamente todo lo contrario, pero esta es una historia que Jesús enseñó a nosotros, los creyentes. Y Él nos dice, sean como este bribón, sean como este pillo. ¿En qué sentido? En su astucia, no en su deshonestidad, pero en su astucia. Él intercambió su situación presente por algo futuro, se garantizó un futuro. Y ustedes deben pensar en la circunstancia en la que él se encontraba bajo presión. Era como si la policía ya llegaba, porque él debía encontrarse con su amo de nuevo para entregarle los libros. Le quedaba poco tiempo para sobrevivir como mayordomo. Ya había perdido su mayordomía teóricamente
porque su amo le dijo, estás despedido. No le quedaba mucho tiempo, era poco tiempo, estaba pensando bajo presión y obrando bajo presión y tenía todas las de perder. Iba a perder su mayordomía y solo le quedaba mendigar, pero le daba vergüenza, le quedaba trabajar como campesino o un albañil y no podía porque era débil físicamente, probablemente. Tenía todas las de perder. Pero de alguna manera se las ingenió. Pensó, meditó en un plan que ante nuestra perspectiva sería imposible de salir de una circunstancia como esta. Y es importante reconocer que él no, en ese momento se puso en una posición fetal a la esquina de su cuarto, en la esquina de la cama, llorando y lamentando su situación. Entonces Jesús dice, no, él pensó en salir de su situación. Y esta es la astucia actuando. ¿Cómo creo oportunidades para garantizarme un futuro? ¿Cómo creo oportunidades donde no hay para hacerme de un trabajo y no quedarme en la calle? Y Jesús dice, yo quiero que los hijos de luz sean así. Ojalá fuesen así. Ojalá tuviesen esa astucia para crear ministerios, para crear ocasiones de la proclamación del Evangelio, ministerios de la iglesia, de evangelización, de inversión de dinero para el avance del reino. Ojalá mis hijos fuesen astutos como este mayordomo. El reino de los cielos avanzaría mucho más rápido de lo que lo hace ahora. Hace 2 semanas había dejado parqueado mi carro en el parqueadero de la universidad estatal. Tenía que imprimir algunas cosas para nuestros hijos que estudian en casa y tuve un problema con el parqueadero. No tenía las monedas suficientes para salir y pagar. No permiten pagar en tarjetas de crédito, así que anduve deambulando por un rato en este parque que está ahí al borde de la universidad estatal, aquí en la 9 de octubre, ustedes saben. Y algo me pude dar cuenta mientras trataba de buscar un guardia que, no sé, antes, cuando uno no los quiere ver, uno los ve. Y cuando uno los quiere ver, no los ve. Y en ese momento que quería encontrar uno, no lo pude encontrar hasta después de varios minutos. Estaba un poco desesperado porque mientras el tiempo pasaba, más caro me salía el parqueadero. Bueno, estuve deambulando de un lado para otro buscando un guardia para que me ayude con este problema. Pero algo me di cuenta allí. Y es, hay tantos jóvenes. Yo no sé si estaban preparándose para entrar a clases o ya habían salido de clases o no habían ido a clases, pero estaban allí en el parque, algunos sentados, conversando de cosas vanas, otros caminando en grupos sin saber a dónde ir ni de dónde vienen, sin saber qué hacer en la vida, preparándose probablemente en una carrera para la cual no van a trabajar y hombres y mujeres jóvenes sin propósito en la vida. Yo decía, qué gran oportunidad de venir aquí y predicar el Evangelio en este parque. Hay jóvenes que no están haciendo nada aquí, están desperdiciando toda su vida. ¿Cómo creamos oportunidades como este mayordomo para que el reino de Dios avance? Para que impactemos más vida, ya sea con nuestro dinero, apoyando ministerios, apoyando la iglesia, ya sea por medio de nuestro servicio. Y ustedes tienen como garantizado por las palabras de Jesús de que por medio de tu ministerio, mientras más personas sean tocadas con el poder del Evangelio para salvación, más amigos, esto es literal, más amigos tendrás en el cielo que te recibirán en moradas eternas. Esa es la pregunta que hacíamos al final de la semana pasada. ¿Cuántos de nosotros tendremos amigos esperándonos en el cielo? Qué buena pregunta, una pregunta que nos llena de aliento para vivir lo poco que nos queda aquí en la vida terrenal. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran pasaje en este Evangelio de Lucas y cómo nos muestras algo en lo que necesitamos crecer, en lo que necesitamos más santificación. Necesitamos tu obra, Señor, en nuestro corazón. Necesitamos dedicarnos más a la oración y a tu palabra. Pedimos, Señor, que nos apartes del pecado, de todo obstáculo, de todo impedimento, para que podamos vivir la vida cristiana al completo, con toda la capacidad que tú nos has dado para vivirla. Las riquezas de este mundo son temporales,
son ajenas a nosotros, son inmorales al final de todo, no nos pertenecen, Padre. Y cuán astutos seríamos nosotros si logramos continuamente intercambiar esto por algo que vale en la eternidad. Tú llevas un registro perfecto de cada inversión terrenal que será intercambiada por lo celestial, como te acordaste de cada una de las limosnas que Cornelio dio en el libro de los Hechos, porque el texto lo dice así, fueron recordadas delante de Dios. Este es el libro de cuentas que tú tienes para cada uno de nosotros. Y solo te pedimos que nos ayudes a ser fieles, Señor, en el tiempo que nos tienes aquí en la tierra, para entrar en el cielo, como Pedro dice, con una puerta amplia y muy abierta, donde seamos recibidos con las palabras, buen siervo y fiel. Esto pedimos, Padre, que hagas en nosotros, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la comunión que nos permites tener en esta congregación, en esta iglesia, a lo largo de todo este día, en la mañana y en la tarde. Gracias, Señor, por el don de esta iglesia. Bendícenos, guárdanos, bendice nuestro tiempo aquí, bendice nuestro tiempo de regreso a casa y el inicio de semana, Señor, que tu palabra sea guiando siempre nuestro corazón y nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.